La piratería, una técnica milenaria que hemos ido perfeccionando hasta el punto de que hoy en día es más fácil piratear una película que encontrar algo bueno en Netflix. A poco que sepas usar un teléfono móvil, ya deberías ser capaz de piratear hasta los vídeos de la comunión de The Rock. Pero aún así, seguimos pagando por 200 plataformas cada mes. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por comodidad? ¿Por respeto a las productoras? ¿Por principios? Pues puede ser, pero enseguida te cuento por qué ninguno de esos puntos tiene demasiado sentido. Antes de ponernos con este vídeo, permitidme matizar un par de cosas. Como os imagináis, estoy tocando un tema bastante sensible. Quiero dejar constancia de que en ningún caso promuevo la piratería de cualquier bien audiovisual. Por supuesto, condeno a aquellos usuarios que se dedican a facilitar la piratería en plataformas como Reddit, por ejemplo. Os ruego encarecidamente que evitéis estos sitios, o si tenéis la suficiente fortaleza mental, os animo a investigar sobre el tema. Es tan sencillo como buscar esto en la barra de búsqueda de Reddit. Así podréis localizar las comunidades que promueven estas técnicas para bloquearlas en vuestros dispositivos. Por favor, defendamos a los grandes estudios creadores de sueños. Antes de hablar sobre la piratería a día de hoy, creo que sería interesante hacer un resumen rápido de cómo hemos llegado hasta este punto. La piratería en el cine nace en la década de los 70 y los 80. Con la llegada del vídeo doméstico, los estudios pensaron que la gente grabaría las películas y acabaría por no ir al cine. La MPAA, la Asociación de Estudios Estadounidenses, llegó a denunciar a Sony por crear el Betamax, argumentando que facilitaban la copia ilegal. Como os imagináis, la MPAA no tuvo mucha suerte en ese juicio. En los 90 y los 2000 llega el boom de los CDs y los DVDs. El vídeo doméstico lo peta y se convierte en una opción barata para ver películas. Es la era dorada de los videoclubs, pero también de esos sinvergüenzas que te encontrabas por la calle y te vendían Toy Story y el último disco de La Oreja de Van Gogh. Pero en los 2000, con el auge de Internet y del torrent, piratear se convierte en algo global. Para piratear ya no es necesario ir a tu vendedor de confianza y rezar para que tenga la película. A los pocos meses de su estreno la puedes encontrar en tu ordenador y encima completamente gratis. Como os imagináis, ahí es cuando llega el boom de la piratería. La gente se lanza a la navegación hasta el punto de que los estudios tienen que defenderse con campañas de publicidad muy agresivas. Anuncios con lemas nada exagerados como "Hoy es piratear películas, mañana será robar bebés". Anuncios asustaviejas, pero con poco efecto real. La verdadera solución parece que llega con el auge de las plataformas de vídeo, las Netflix, HBO y compañía. Plataformas baratas y fáciles de usar. Ver películas se convierte en algo tan cómodo y relativamente barato que la piratería cae drásticamente. Y con todo el sentido del mundo, porque si puedes pagar unos pocos euros al mes por un buen catálogo al que accedes con un par de clics, ¿para qué complicarte la vida surfeando por medio Google? Y así llegamos hasta este punto, pero con pequeñitas diferencias. Las plataformas ya no son la solución. Son de todo menos baratas, tienen catálogos cada vez más pobres y te intentan sangrar con alquileres de nuevos estrenos. Las plataformas han dejado de cumplir con su propósito inicial, el de facilitar el acceso a las películas. De hecho, hoy en día es muy probable que si quieres ver una película que tenga más de 20 años y no sea especialmente famosa, no la encuentres en ningún lado. Entonces, siendo un usuario responsable, lo que deberías hacer es joderte y elegir entre dos opciones. La primera es esperar eternamente a que alguna plataforma compre los derechos de la película. Algo muy improbable, porque ¿quién va a comprar los derechos de una película relativamente irrelevante? Pero pongamos que tiene suerte y la compran. No es un estreno interesante, así que la plataforma que la adquiera simplemente le añadirá a su base de datos un día al azar, sin avisar a nadie. Esa película que querías ver hace unos meses pero no estaba disponible, puede que lo esté hoy, o mañana, o pasado mañana. Pero tendrás que buscarla cada día porque esa es tu única posibilidad. Los grandes estudios demonizan la piratería, pero esa es principalmente una de sus aplicaciones. Rescatar películas. Películas prácticamente olvidadas que jamás llegarán a las plataformas de streaming y que pueden tener una segunda vida gracias a la piratería. Pero es que es mucho más que eso. Esas películas siguen existiendo gracias a la piratería. Porque una película polaca de los años 80 seguro que no va a llegar a ninguna plataforma. Y sí, seguro que hay un señor en Varsovia que la tiene en DVD en su estantería, pero tú, que no tienes ese inmenso placer, no tienes modo legal de ver la película. Pero mientras exista una página web random con un archivo random con esa película random, existirá la película. Y lo mismo podemos decir, pero al revés. Suena raro, pero espera que te lo explico. Hay países en los que el entretenimiento simplemente no llega. ¿Y cuál es la alternativa? Pues eso,
Casos como por ejemplo el paquete semanal en Cuba, un paquete de contenidos digitales distribuido en Cuba de manera clandestina que es tan popular en el país porque en muchos casos es el único modo de disfrutar de miles de obras audiovisuales. En esas zonas del mundo en las que las distribuidoras ni piensan porque no dan dinero, no existe ninguna alternativa legal. Así que según los más puritanos, si vives en un país con esas condiciones, te jodes. Simplemente te jodes. Que no te coman la cabeza. Como dice el refrán, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Me parece que el debate de la piratería está bastante manipulado. De hecho, creo que es un debate que se enfoca desde un punto de vista equivocado. Porque como estamos viendo, la piratería es mucho más que descargarse la última película de Marvel. Hay películas que siguen vivas gracias a la piratería. Y aún más importante, hay personas que pueden acceder a la cultura gracias a la piratería. Y por mucho que 4 idiotas trajeados se obsesionen en que pensemos lo contrario, el acceso a la cultura no debería ser un privilegio, debería ser un derecho universal. Esto nos lleva a la que en mi opinión debería ser la gran pregunta. ¿Hay límites morales en la piratería? ¿En qué punto es inmoral piratear una película? Pongamos que existiese una especie de cadena alimenticia de las películas. Podríamos decir que arriba están las superproducciones y abajo el corto que tu primo Pepe hizo con los colegas de la facultad. ¿Es inmoral piratear una superproducción? En un mundo ideal, lo suyo sería que cada persona pagase su entrada o su suscripción para ver la película. Pero en este mundo, en el que ir al cine te cuesta 2 horas de salario, la cosa cambia. Al fin y al cabo, la mayoría de personas que quieren ver estas películas van a pagar por verlas. De hecho, una parejita irá por FOMO aunque en realidad ni les interesa la película. Así que, ¿pasa algo por piratear una superproducción? Yo jamás de los jamases lo defenderé, ¿eh? Ni se os ocurra pensar eso. Si lo hacéis, que sepáis que hay empresas multimillonarias perdiendo un 0,0000001 de sus ingresos. Creo que la cosa cambia si hablamos de producciones menores. Aunque curiosamente, las personas que trabajan en este tipo de proyectos siempre aplauden la piratería por 2 razones. Porque saben que la cultura es un privilegio que mucha gente no puede permitirse pagar y porque saben que el público siempre reconoce el arte. Por eso es cuanto menos interesante que grandes estudios que hacen bodrios de películas se pongan tan a la defensiva con este tema. Por lo que sea, antes de estrenarlas ya sospechan que la gente no está dispuesta a pagar por sus películas. Pero en realidad, si una persona piratea una película que le gusta de verdad, lo más normal es que a largo plazo los responsables salgan ganando. Porque esa persona se convertirá en fan y verá anteriores o futuras películas, comprará Blu-rays o merchandising y recomendará la película a familiares y amigos que a su vez repetirán los mismos pasos. Así que si me preguntáis por los límites de la piratería, mi respuesta es bastante clara. Piratear nunca estará bien visto. Es completamente ilegal. Lo de la piratería es un debate semi-inventado. Digo semi-inventado porque evidentemente hay razones para que no piratees. Aún así, me sorprende cómo muchas personas de la calle, como tú o como yo, defienden a la empresa multimillonaria por delante de los derechos del consumidor. Como os digo, yo condeno totalmente iniciativas como las de la Bahía del Pirata y otras páginas similares que se dedican a robar el contenido a sus creadores. Recordad jamás utilizar esas páginas. Pero hay grandes nombres de la industria que, oye, pues me llevan la contraria. Ejemplos como uno de los mejores directores del momento, Guillermo del Toro, que da retweet a personas que comparten sus películas en enlaces de Drive. O Béla Tarr, que en Perú se hizo esta foto de GigaChat con un señor que vendía sus películas pirateadas. Son grandes personajes de la industria que apoyan el valor de la piratería y que de manera más directa o indirecta plantean un debate bastante interesante. ¿Y si el problema no es la piratería? Quizás, tal vez, el problema sean esas razones que obligan a mucha gente a piratear.